Como dijera Jacques Ellul, un pensador francés, si alguien quiere salvar a la humanidad, tiene que salvar primero la palabra. Y este texto que hoy nos ocupa, pues es un texto muy, pero muy interesante. Es un texto que tiene que ver con nosotros. Es un texto que tiene que ver con nuestra tarea de predicar. Y yo quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes una reflexión basada en estos primeros 4 versículos que son la introducción a esta linda carta pastoral. Una carta escrita a un pastor, a un predicador. Y he titulado mi reflexión, Un predicador exitoso. Porque si hay algo que probablemente muchos predicadores anhelan hoy en día, es llegar a ser predicadores exitosos. Pero la pregunta que tenemos que plantearnos es, ¿y qué significa ser un predicador exitoso? De repente, un predicador exitoso será aquel que tiene una iglesia muy numerosa, o tal vez uno que tiene mucho dinero, que anda prosperado, bendecido y en victoria. O quizás será alguien famoso con muchos seguidores, como ahora se llaman algunos de estos predicadores. Ya no son predicadores, son youtubers, influencers. ¿Qué será éxito? ¿Será títulos? ¿Será posición? ¿Qué será un predicador exitoso según Dios? Y pues ustedes que son estudiantes de escuelitas Langham, podrían responder esa pregunta probablemente diciendo que un predicador exitoso es aquel que es fiel al texto, relevante al contexto y claro en la comunicación. Y yo quiero, basado en estos 4 versículos, que nos enfoquemos en el elemento de la claridad. Y por supuesto quiero que veamos al apóstol Pablo como un modelo de predicador exitoso. Un predicador que tenía claridad. Porque creo que como predicadores debemos tener claridad. Debemos ser claros. Y yo quiero que nos enfoquemos en 3 áreas que este texto nos plantea, en las cuales debemos tener claridad. La primera de ellas, debemos tener claridad en nuestra identidad. Debemos tener claro quiénes somos, no como algunos por ahí que los sorprenden en flagrancia, cometiendo algún delito y la forma de defenderse es, y usted no sabe quién soy yo. Pues un predicador debe tener claro quién es. Y en el versículo 1 que ya leímos y que ya oramos, pues el apóstol Pablo se presenta usando 2 términos. Pablo dice, yo tengo claridad acerca de quién soy. Y uno de esos términos es siervo. Pablo, siervo de Dios. Sabemos que en el original la palabra es esclavo. El doulos, aquel que se ve a sí mismo como un esclavo que vive para servir a los propósitos de Dios. Pero el otro término que utiliza el apóstol Pablo es
precisamente ese, apóstol, que asimismo en el original significa enviado. Una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a todos los cristianos, porque todos los cristianos en su función, en su oficio, han sido enviados a cumplir una misión que no es otra que la gran comisión, enviados a ser discípulos de todas las naciones. Pero también en el Nuevo Testamento, esta palabra apóstol, en un sentido más reducido, se refiere a aquellos 12 que el Señor escogió de forma directa, personal, para una misión muy particular, para esos 12, y que de repente el apóstol Pablo se incluye y dice que a él se le ha incluido en esta lista, probablemente como a un abortivo. Estos 12, y probablemente Pablo, tenían esa autoridad tan especial que les hizo ser partícipes de la construcción del Nuevo Testamento. Personalmente, y en una opinión muy personal, usted puede pensar otra cosa y seguimos siendo amigos, pero personalmente creo que en ese sentido de los 12 y del propio apóstol Pablo, hoy no hay apóstoles. Pero indudablemente creo que cada cristiano debe tener clara su identidad, su función de llevar el evangelio, que la iglesia de Cristo tiene que ser apostólica y que muchos de los que probablemente están conectados en este tiempo tan especial deben desarrollar esa misión, ese oficio, no como una posición, como una jerarquía, sino como una tarea de ser apóstoles. Pero lo interesante y en lo que me quiero enfocar de este texto es que Pablo se ve a sí mismo primero como esclavo y luego como apóstol, lo cual nos deja ver que Pablo sabe claramente que él es un apóstol de esos que sirven y no de esos que mandan. Es un apóstol verdadero que no está en busca de reconocimiento o título, sino que tiene clara cuál es su misión. Y en ese mismo versículo 1, en la traducción viviente que leían allí en Orar la Palabra, Pablo tenía claro que era alguien que había sido llamado mediante la fe para que los escogidos llegaran a conocer la verdadera religión. Es decir, Pablo sabía que su misión era enseñarles a conocer la verdad de manera práctica. Y yo creo que, en primer lugar, el predicador exitoso es alguien que tiene clara su identidad, que se ve a sí mismo como alguien enviado a servir a Dios, a ser servidor de la palabra y a ser servidor de la comunidad. En medio de una sociedad contagiada por el amor al poder, por el amor al dinero, por el amor a la fama, debemos recordar que como predicadores somos sencillamente siervos. Recordar las palabras que Jesús le dijo a sus primeros 12 apóstoles. Los que se consideran jefes de las naciones oprimen a sus súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande debe ser entre ustedes el servidor, y el que quiera ser el primero debe ser el esclavo de todos. Pero en segundo lugar, debemos tener claridad en nuestro mensaje. Ya en el versículo 1, el apóstol Pablo nos muestra
que él tiene claridad acerca de su mensaje. Su mensaje consiste en enseñarle a sus oyentes a conocer la verdad, a mostrarles cómo vivir una vida que agrada a Dios. Eso nos deja ver que el mensaje que nosotros predicamos no tiene por qué ser abstracto, no tiene que ser complicado, tiene que ser práctico, algo que ayude a vivir una vida que agrada a Dios. Y eso es esta carta, Tito. En el capítulo 1, el apóstol Pablo nos presenta la misión de Tito, cómo él tiene que organizar, cuál debe ser el perfil de esos líderes, de esos próximos predicadores. En el capítulo 2, él también enseña cómo es la vida consagrada en comunidad, cómo debe vivir una familia verdaderamente cristiana. Y en el capítulo 3 nos muestra sencillamente la transformación que podemos producir en un mundo como este, aún en pandemia, a través de la predicación. Pero en el versículo 2 y 3 del capítulo 1 que nos ocupa, Pablo dice que su mensaje está centrado en la vida eterna. Nuestra esperanza, dice él, es la vida eterna. Que cabe recordar, no es la vida eterna que empieza cuando un cristiano muere, sino es esa vida que empieza cuando un pecador se arrepiente y rinde toda su vida al control absoluto de Dios y de su palabra. La vida eterna que en palabras de Juan, resaltando la oración de Jesús, dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Así que la vida eterna sencillamente es el resultado de alguien que predica de manera fiel, relevante y clara la palabra de Dios. El mensaje tiene que estar enfocado no en el predicador, sino en la vida eterna. No en el predicador, sino en palabras del apóstol Pablo, en el Dios que no miente. Porque si algo creían los cretenses, era que Zeus había nacido allí. Y ellos tenían una confusión por falta de la predicación sana. Y la confusión era que creían que el Dios que predicaba Pablo era el mismo Zeus. Y pues Pablo tiene que aclarar que el Dios verdadero nada tiene que ver con Zeus. Porque Zeus sencillamente era un seductor, corrupto y mentiroso. Pero el Dios al que predica Pablo es un Dios que no miente. Por eso nuestro mensaje no debe ser promesero. Pare de sufrir, siga a Cristo y se le van a resolver todos los problemas y todas las dificultades. No. No y no. Nuestro mensaje tiene una esperanza que trasciende la realidad de esta vida. Aunque en esta vida tengamos que enfermarnos, sufrir y hasta morir, y de pronto no vivir prosperados, bendecidos y en victoria, pero aún así tenemos una esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La seguridad de que mañana estaremos mejor que hoy. Tenemos que predicar y mostrarle a esta generación ese Dios que no miente, ese Dios que no es corrupto, ese Dios que no engaña, ese Dios que en lugar de decir pare de sufrir, nos enseña el valor y la importancia de sufrir. Tenemos que dar a conocer el mensaje. Tenemos que permitir que la gente tenga acceso a la vida eterna y a la esperanza. Y la única forma es predicando el mensaje de manera clara. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estás predicando tú en este tiempo a este mundo golpeado y sin esperanza? ¿En dónde te estás enfocando? ¿En un Dios que miente? ¿En un Dios que tranza? ¿En un Dios que para que haga milagros hay que darle plata, siembre, pacte? ¿O en ese Dios verdadero que no miente? Pero en tercer lugar, el predicador exitoso no solo debe conocer su identidad, tenerla clara, no solo debe tener claridad en su mensaje,
sino que debe tener claridad acerca de su auditorio. Debemos tener claridad en nuestro auditorio. Y en esta introducción a la carta, pues lo que nos deja ver Pablo es que tiene claro cuál es su auditorio. Él sabe a quiénes les va a llegar este mensaje. Él conoce las crisis por las que están atravesando. De hecho, él sabe que gran parte de los problemas se debe al mal liderazgo que hay allí. Un liderazgo que no es diferente, es un liderazgo parece corrupto. Y Tito tiene la tarea de cambiar esa historia. Así que Pablo sabe dónde está la gente de la comunidad a la que le predica. La pregunta para nosotros es si nosotros conocemos el auditorio al que le predicamos. Porque a veces hay predicadores que hoy en día uno los invita a un evento y la pregunta que le hacen es: ¿y cuánto me van a pagar? En lugar de preguntar: ¿y a quiénes les voy a predicar? ¿Cuál es mi auditorio? Pablo sabía, y lo cita en esta carta, que los cretenses tenían mala fama, que eran mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Era tan devaluado el término cretense o cretizo que era sinónimo de mentiroso, de corrupto. No sé qué me late, que tiene mucho que ver con nuestro país, con Colombia, que a veces no tenemos la mejor fama. Pero indudablemente el auditorio principal de Pablo es Tito, porque recuerden, es una carta pastoral, que aunque va dirigida al predicador, al pastor, él a su vez luego debe hacerla circular y hacer que en esta red de iglesias que había en Creta se leyera. ¿Y qué sabe Pablo de Tito? Pablo sabe que Tito es un fiel colaborador, es un verdadero hijo en la fe. Tito es un hombre honesto, confiable, no corrupto, no mentiroso como los cretenses. Es totalmente diferente. Por eso por allá en una misión también se le encargó a Tito el recoger la ofrenda en Corinto y en otros lugares para llevarla a Jerusalén. Ese es Tito. Yo creo que indudablemente Tito, al igual que su maestro Pablo, fue un predicador exitoso. Porque es que predicadores exitosos producen y dan a luz otros predicadores exitosos. Yo creo, sin temor a equivocarme, que Tito logró organizar esta iglesia. Logró levantar un nuevo liderazgo. Un liderazgo que amara la palabra, un liderazgo que predicara de forma fiel, relevante y clara, que sabemos si acaso no fue que por allí el apóstol Pablo llevó a Tito, para que Tito levantara sencillamente la primera escuelita de predicadores de esa región. Tito siguió el ejemplo de Pablo, pero indudablemente y sobre todo del Señor Jesús. Del Señor Jesús, quien es el predicador por excelencia. Y si pudiéramos usar ese término, es el verdaderamente predicador exitoso. El Señor Jesús tuvo claridad de su identidad, tuvo claridad de su mensaje y tuvo claridad de su auditorio. De hecho, la propia vida de Jesús fue su mensaje. Por eso cuando la gente lo escuchaba, quedaba asombrada y decía: este predica como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sin embargo, a pesar de ser tan exitoso, no fue rico,
no fue aplaudido, no fue youtuber, no fue influencer. El precio de su predicación fue la misma muerte. Y es que para lograr una nueva humanidad se requieren esa clase de predicadores. Predicadores que anuncien al verdadero Dios, un Dios nuevo, un Dios que no miente. Predicadores que traigan un mensaje nuevo, claro, bibliocéntrico, cristocéntrico. Pero sobre todo, se requiere un nuevo predicador, un predicador transformado. Un predicador que ilustre con su vida el mensaje. Que la gente no diga qué lindo que habla, pero su vida está lejos de lo que enseña. Que Dios nos ayude a nosotros, predicadores de escuelitas Langham, a ilustrar con nuestra vida el mensaje. Que nuestra vida sea el mensaje. Y que no se nos olvide, amados, que el verdadero éxito no está en las multitudes, no está en la prosperidad, no está en la popularidad. El verdadero éxito no está en esto. El verdadero éxito de un predicador está en mostrar al Dios transformador. El verdadero éxito de un predicador está en mostrar al Dios transformador. Que Dios les bendiga, mis amados. Que esta palabra produzca el efecto para el cual el Señor la envía. Les invito para cerrar sus ojos y permitir por un minuto más que el Espíritu Santo, el autor de la palabra, les mueva hoy a comprometerse y a responder a esta palabra en oración.